Llegué más temprano de lo habitual aquella tarde. La lluvia fina caía sobre las calles empedradas de Sevilla, y yo solo pensaba en volver a casa a tomar una taza de té. Había olvidado mi monedero en la farmacia, y regresé sin imaginar que ese olvido inocente iba a cambiar mi vida para siempre. Abrí la puerta con cuidado, escuché el sonido de los cubiertos y el murmullo de voces desde la cocina, y entonces lo oí. «Esa vieja me da asco», dijo una voz que reconocí al instante, la de mi nuera, Verónica. «Huele a linimento, ha pasado, no soporto verla en mi casa todo el día». Mis manos comenzaron a temblar, las llaves resonaron en el suelo cuando cayeron. Me quedé inmóvil, escondida en el pasillo, escuchando mi propia condena. «Verónica, por favor, baja la voz», respondió mi hijo Raúl, en un susurro nervioso. «Puede escucharte». «¿Y qué?», replicó ella con desprecio. «Es la verdad. Si fuera por mí, la mandaría a un asilo». Sentí como el corazón me golpeaba en el pecho. Esa vieja era yo. La mujer que había criado a Raúl sola, que lo había ayudado a pagar la hipoteca, que había vendido su taller de costura para que él pudiera empezar su vida con comodidad. Esa vieja era la que cocinaba, limpiaba y cuidaba a sus nietos sin quejarse. Y ahora era el estorbo. Retrocedí en silencio hacia el pasillo, temiendo que me descubrieran. La voz de Verónica seguía retumbando, cada palabra más cruel que la anterior. «No quiero seguir fingiendo cariño, Raúl, ya ni los niños la soportan. Nico dice que su abuela huele raro, y tiene razón». Cerré los ojos. Si gritaba, si lloraba, todo se vendría abajo. Me tapé la boca con la mano y subí lentamente las escaleras, sin hacer ruido. Me refugié en mi habitación, encendí la lámpara tenue y me senté al borde de la cama, con el corazón hecho pedazos. Miré la foto de mi difunto esposo, José, en la mesita de noche. «Ayúdame a entender, Señor», susurré. «Dame fuerzas para no odiar». Durante unos segundos me quedé allí, sintiendo el peso del silencio. Luego tomé la Biblia que siempre dejo junto a la cama. Las páginas se abrieron solas en el Salmo 27. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Lo leí en voz baja una y otra vez, hasta que mis lágrimas empaparon el papel. Yo, Mercedes Gutiérrez, había trabajado toda mi vida. 40 años cosiendo vestidos, ahorrando cada euro, ayudando a mi hijo a tener un hogar. Había pensado que mudarme con él después de la muerte de José sería un consuelo, pero ahora me daba cuenta de que solo era una invitada que sobraba. Durante la cena de esa noche, todo parecía igual, pero nada era igual. Verónica servía la sopa sin mirarme, Raúl fingía leer las noticias en el móvil, y mi nieto Nico jugaba con su pan, sin levantar la vista. Nadie hablaba. Cada cucharada sabía amarga, como si la vergüenza se hubiera disuelto en el caldo. «¿Te pasa algo, Mercedes?», preguntó Verónica de pronto, con esa sonrisa falsa que usa cuando hay invitados. «Nada, hija», respondí tranquila, «solo estoy un poco cansada». Por dentro, una voz diferente me gritaba: «No, no estás cansada, estás herida». Pero callé. Esa noche no quería guerras. Quería entender, quería observar. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la cocina recogiendo los platos. Cada rincón de esa casa tenía mi esfuerzo, los azulejos que yo había pagado, las cortinas que yo había cosido, las plantas que yo había cuidado con amor. Todo, absolutamente todo, llevaba mi huella. Y sin embargo en ese momento me sentí como una intrusa. Me miré en el reflejo de la ventana. El rostro que me devolvió la mirada tenía arrugas profundas, pero también la firmeza de quien ha sobrevivido a mucho más. «Ya es hora de que alguien cuide de Mercedes», me dije. Esa frase, tan simple, fue el inicio de todo. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas despuntaba, escuché las voces en el comedor. Raúl hablaba de su trabajo, Verónica organizaba el día. Yo serví el café sin decir palabra. «Gracias, mamá», dijo Raúl sin levantar la vista del móvil. «Gracias, suegra», añadió Verónica con tono mecánico. Me senté, observando sus gestos, sus miradas cómplices, su rutina perfecta en la que yo era una sombra. Cuando Nico tiró el zumo, y ella me miró molesta, entendí que ya no había amor, solo tolerancia. Y en ese instante, mientras limpiaba el mantel manchado, decidí algo: no iba a suplicar cariño donde solo había indiferencia. Respiré hondo, sentí una calma extraña, y una chispa de claridad se encendió dentro de mí. No sabía aún cómo, pero sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para por... A la mañana siguiente todo parecía igual, pero dentro de mí algo había cambiado. Preparé el café como siempre, puse el pan en la mesa y serví el desayuno.
Raúl hojeaba el periódico en su móvil y Verónica organizaba las mochilas de los niños. Nadie notó que yo los observaba en silencio, con una calma extraña que escondía una tormenta. Cuando Nico bajó corriendo las escaleras, se acercó a mí con su inocencia habitual y dijo, sin pensarlo: «Abuela, hueles raro, como a medicina». El mundo se me vino abajo, no por el comentario, sino porque su voz repitió exactamente las palabras de su madre. Verónica lo reprendió sin convicción, y yo sonreí para que el niño no se sintiera mal, pero por dentro algo se rompió definitivamente. Durante los días siguientes me convertí en una espectadora invisible de mi propia casa. Escuchaba sus risas desde el salón, sus conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba. Las puertas se cerraban, los suspiros se acumulaban, y las miradas de Verónica cada vez eran más impacientes, más frías, más calculadas. Mi hijo trataba de mantener la paz, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Una noche, mientras guardaba los platos en la alacena, los escuché discutir en su habitación. «No puedo más, Raúl», decía ella. «Tu madre me vuelve loca. Se mete en todo, critica mi comida, deja las cosas donde no van». «Verónica, por favor, ten paciencia», respondió él, cansado. «Es mi madre, no la puedo echar así». «Echarla, si es lo que quiere. Le encanta hacerse la mártir». Yo me quedé paralizada con el plato en la mano. Cada frase era como una daga. Eché de menos los tiempos en que mi casa estaba llena de cariño, cuando Raúl era pequeño y me llamaba mamá, mi heroína. Ahora era la vieja que estorba. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama mirando la pared, sintiendo el eco de las voces. Recordé cada sacrificio, cada turno extra en la fábrica, cada peseta guardada para pagar su universidad, los años en que José y yo soñábamos con una vejez tranquila. ¿En qué momento se torció todo? Cuando amaneció, tomé una decisión: dejaría de reaccionar. Callaría, pero no por miedo, sino por estrategia. Quería ver hasta dónde llegaría esa indiferencia. Quería saber cuánto tardarían en darse cuenta de lo que realmente significaba tenerme allí. Durante el desayuno, fingí normalidad. «Hoy saldré un rato al centro», anuncié. «Quiero comprar hilo para bordar unas servilletas». «Ah, perfecto», dijo Verónica sin levantar la vista del móvil. Ni una pregunta más, ni un «¿quieres que te acompañe?», nada. Salí de casa con paso firme, respirando el aire fresco de Sevilla. Caminé sin rumbo hasta que mis pies me llevaron a la plaza donde solía tomar café con mi vecina Pilar. Allí estaba ella, como siempre, leyendo el periódico y saludando a todos con una sonrisa. «Mercedes, hija, hace días que no te veo. ¿Todo bien?». No pude mentirle, me senté y le conté todo. Las palabras de Verónica, el silencio de Raúl, la sensación de ser un mueble viejo en mi propia casa. Pilar me escuchó en silencio, asintiendo con esa sabiduría que solo dan los años. «Ay, Mercedes», dijo finalmente, «te entiendo más de lo que crees. A mí me pasó algo parecido con mi nuera. A veces las personas solo valoran lo que tienen cuando lo pierden. Pero dime, la casa está a tu nombre, ¿verdad?». La pregunta me sorprendió. «Bueno», dije dudando, «la compramos entre José y yo, pero cuando él murió todo siguió igual». «No sé, nunca miré los papeles». Pilar me miró con los ojos muy abiertos. «Pues deberías. Nunca se sabe, hija. A veces el mejor consuelo es saber que todavía tienes algo de poder». Aquellas palabras se me quedaron grabadas. Al volver a casa, busqué en el cajón donde guardo los documentos. Ahí estaban: recibos de luz, agua, impuestos, y la carpeta azul que decía registro de la propiedad. Sentí un escalofrío. No la abrí todavía. No quería enfrentar lo que podía descubrir. Pero esa noche, mientras todos dormían, encendí la lámpara y me armé de valor. Los papeles estaban a mi nombre. Propietaria, Mercedes Gutiérrez, viuda de López. Me quedé mirando esa frase, incapaz de creerlo. Yo era la dueña. Todo este tiempo habían actuado como si la casa les perteneciera, como si yo viviera ahí por compasión, y en realidad eran ellos los que vivían bajo mi techo. La risa que me escapó fue tan amarga que casi me dolió. No era venganza lo que sentía, era una claridad nueva, una especie de justicia que el destino me acababa de mostrar. A la mañana siguiente, mientras servía el desayuno, Verónica me dijo con tono ligero: «Mercedes, ha pensado en buscar un piso pequeño. Sería bueno para usted, para tener su espacio». Le sonreí con calma. «Sí, lo he pensado, hija. Muy buena idea». Ella se sorprendió, pero no dijo nada. Por dentro, sabía que ese sería mi primer paso hacia la libertad. Esa mañana, después de la conversación con Verónica, supe que mi silencio empezaba a preocuparlos.
Ya no era la suegra sumisa que obedecía sin rechistar, sino una mujer que observaba en silencio, y el silencio a veces asusta más que los gritos. Me quedé sola en la casa y sentí una paz extraña. Abrí las ventanas para que entrara la luz, respiré el olor a azahar que traía el viento y me serví una taza de café bien caliente. Me senté en la mesa del comedor, justo donde José y yo solíamos desayunar cuando él aún vivía. Cerré los ojos, y por un momento sentí que estaba a mi lado. «¿Qué harías tú, José?», susurré. «Nuestra nuera me ve como un estorbo y tu hijo calla». El reloj marcó las 9 en punto. Entonces recordé las palabras de Pilar. «Nunca se sabe, hija. A veces el mejor consuelo es saber que todavía tienes poder». Esa frase se me clavó como un eco. Me levanté decidida. Tomé la carpeta azul con los papeles de la casa y busqué el número de un abogado conocido que había trabajado con José años atrás, licenciado Ortega. «Buenos días, licenciado. Soy Mercedes Gutiérrez, la viuda de José López. ¿Se acuerda de mí?», pregunté con voz temblorosa. «Por supuesto, doña Mercedes. ¿Cómo está usted?», respondió él con amabilidad. «Hace mucho que no sé de usted. Necesito que revise unos documentos sobre la casa donde vivo. Es importante. Tráigalos hoy mismo si puede», dijo. «Le haré un hueco en la tarde». Colgué el teléfono sintiendo un alivio profundo. Por primera vez en meses, sentí que tomaba las riendas de mi vida. Pasé el resto de la mañana ordenando mis cosas, revisando facturas, guardando recibos. A cada papel que encontraba con mi nombre, una chispa de dignidad se encendía. Cuando Raúl llegó para almorzar, me encontró más animada que nunca. «¿Todo bien, mamá?», preguntó sorprendido. «Sí, hijo, todo bien. Voy a hacer unas diligencias esta tarde. ¿Necesitas que te lleve?». «No, gracias. Me gusta caminar». No sospechó nada. Ni él ni Verónica imaginaban que esa tarde iba a cambiar el equilibrio de poder en nuestra casa. A las 3 en punto estaba frente a la oficina del licenciado Ortega, un edificio antiguo con aroma a madera y café recién hecho. Me recibió con una sonrisa y me ofreció asiento. «¿Qué la trae por aquí, doña Mercedes?». Le conté mi historia desde el principio, cómo me había mudado con mi hijo después de la muerte de José, cómo había puesto a disposición mi pensión para ayudar, cómo me habían convertido en un fantasma dentro de mi propio hogar. El abogado me escuchó con atención, y luego abrió los documentos. Durante unos minutos revisó cada hoja con cuidado, frunció el ceño, tomó notas, comparó fechas, y finalmente levantó la vista. «Doña Mercedes», dijo con voz grave, «estos papeles son muy claros. Usted sigue siendo la única propietaria legal de la casa». Sentí un vértigo extraño. «¿Está seguro?». «Completamente. Mire aquí», me mostró los sellos. El trámite de traspaso nunca se completó. Su esposo falleció antes de firmar la escritura. Legalmente, usted es la dueña absoluta. Me quedé en silencio. Sentía el pulso acelerado, la garganta seca. Durante 2 años había vivido bajo el techo que todos creían ajeno, pidiendo permiso para existir, sintiéndome una carga. Y ahora, resulta que todo era mío. El licenciado continuó. «Si desea, puedo hacerle copias certificadas de estos documentos y registrarlas nuevamente para que no haya duda». Asentí, con lágrimas en los ojos. «Sí, por favor. Quiero que quede todo en orden». Salí de aquella oficina con el corazón latiendo fuerte. Caminé despacio por las calles del centro, observando a la gente pasar, sintiendo que la ciudad brillaba distinta. Ya no era la mujer cansada que se dejaba pisotear. Era una mujer con historia, con derechos, con poder. Cuando llegué a casa, Verónica estaba en la cocina preparando la merienda. «¿Dónde ha estado, suegra?», preguntó sin mucho interés. «En el centro», respondí tranquila. «Tenía unos asuntos pendientes». «Ah, bueno, Raúl llegará tarde. Tiene reunión». Asentí y me senté a la mesa. Saqué de mi bolso una copia del documento recién sellado y lo dejé frente a mí. Miré las letras con una mezcla de ternura y fuerza. «Propietaria, Mercedes Gutiérrez». Esa noche, mientras ellos veían televisión, me encerré en mi cuarto y escribí en mi cuaderno de notas: «Hoy descubrí que el amor se acaba cuando el respeto muere, y que el silencio puede ser un arma más poderosa que el grito». Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y recé en voz baja. No sabía exactamente qué haría después, pero una cosa era segura: ya no volvería a dejar que nadie me hiciera sentir menos en mi propia casa. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Ya no me dolían las palabras de Verónica, porque había aprendido a mirarlas desde otra altura. Observaba cómo movía las cosas de la cocina, cómo reorganizaba los cajones, cómo tomaba decisiones sin consultarme, como si yo fuera una invitada temporal. Pero yo sabía algo que ellos no sabían.
y ese secreto me daba una calma profunda. Me levantaba temprano, servía mi café y salía a caminar por el barrio. Sevilla despertaba con olor a pan recién hecho y a flores de naranjo. Cada mañana me encontraba con Pilar, mi vecina, quien notaba en mí un brillo nuevo. «Te veo diferente, Mercedes», me dijo un día mientras paseábamos por la plaza. «Ya no pareces triste». «No estoy triste, Pilar. Estoy despierta». Le conté lo que había descubierto, cómo el abogado Ortega me había mostrado la verdad de los documentos. Pilar me escuchó con una sonrisa orgullosa. «Entonces, cariño, el destino te ha devuelto tu lugar. Ahora te toca decidir qué hacer con ese poder». «Sí», respondí, «pero no quiero venganza, quiero libertad». Esa palabra, libertad, resonó dentro de mí todo el camino de vuelta. Cuando llegué a casa, Verónica estaba en el salón hablando por teléfono. Me escondí sin querer escuchar, pero su tono era tan alto que era imposible ignorarla. «Sí, Rosa, te lo juro, cada día está más pegajosa. Se mete en todo, huele raro, deja la casa hecha un desastre. Miguel y yo no podemos más». Mi corazón se endureció. Era la misma canción de siempre, el mismo veneno. Sin embargo, en lugar de llorar, sonreí. Sabía que pronto no tendría que escucharla nunca más. Esa tarde, después de pensar durante horas, marqué el número del licenciado Ortega. «Licenciado, necesito hablar con usted de nuevo». «Por supuesto, doña Mercedes. Todo bien». «Sí, pero he tomado una decisión. Quiero vender la casa». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Está segura, doña Mercedes?» «Es una decisión importante». «Más segura que nunca», respondí. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero no de miedo, sino de emoción. Al día siguiente, fui a la agencia inmobiliaria Mateo en Hijos, recomendada por Pilar. El agente, un hombre amable de cabello canoso, me recibió con cortesía. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero vender una propiedad en Triana». «¿A su nombre?» «Sí», respondí con una sonrisa que no pude disimular. «Completamente a mi nombre». Mateo revisó los papeles con interés. «Es una casa grande, bien ubicada. Podría valer unos 260.000 euros, quizás más si la presenta bien». «Perfecto», dije. «Quiero que la evaluación sea discreta. Nadie en la casa debe saber nada todavía». «Por supuesto, señora. Su confidencialidad está garantizada». Esa tarde, mientras regresaba, el cielo se había teñido de tonos dorados. Caminé despacio, mirando los balcones llenos de geranios, los niños jugando en las aceras, las risas de la gente. Sentí que volvía a pertenecer al mundo, que por fin la vida me daba una segunda oportunidad. Al llegar, Verónica estaba cocinando. Me saludó con frialdad. «¿Dónde estuvo, suegra?» «En el centro, arreglando unos papeles». «Ah, espero que no se canse mucho». «No, hija, tranquila. Estoy aprendiendo a ser más independiente, como tú dijiste». Su cara se tensó. Noté que no esperaba esa respuesta. Se dio la vuelta en silencio y siguió cocinando. Yo subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Saqué una libreta vieja de tapas verdes, la misma en la que escribía mis cuentas cuando tenía el taller. Empecé una lista: contactar con la agencia Mateo, solicitar cita con el licenciado para formalizar la venta, buscar un nuevo hogar, no mirar atrás. Esa noche dormí profundamente, algo que no hacía desde hacía meses. Al día siguiente, me encontré de nuevo con Pilar. «¿Y bien?», preguntó. «¿Vas a hacerlo?». «Sí, Pilar. Voy a venderlo todo». Ella me tomó de la mano con emoción. «Te admiro, Mercedes. No todas las mujeres tienen el valor de empezar de nuevo a tu edad». «No quiero morir sintiendo que vivo de sobra», respondí. «Quiero respirar». Volví a casa al caer la tarde. Raúl estaba viendo la televisión y Verónica doblaba ropa en el sofá. «¿Dónde has estado, mamá?», preguntó él. «En el barrio caminando. Es bueno moverse». Verónica fingió sonreír. «Claro, hay que disfrutar mientras se pueda». «Eso haré», dije, «disfrutar mientras pueda». Esa noche, cuando todos dormían, abrí las ventanas de mi habitación y miré las luces de la ciudad. El aire olía a tierra mojada y a promesas nuevas. Cerré los ojos y recé en silencio. «Señor, si esto que estoy por hacer es mi camino hacia la paz, dame fuerza para no temblar cuando llegue el momento». Sabía que el día de la verdad se acercaba, y también sabía que por primera vez en muchos años no iba a esconderme de nadie. Los días siguientes fueron un desfile de máscaras. Yo actuaba como siempre, preparando el desayuno, regando las plantas, ayudando a Nico con sus tareas, pero dentro de mí todo se estaba transformando. Ya no me dolía el desprecio de Verónica ni la indiferencia de Raúl, porque cada palabra suya me acercaba más a mi decisión.
Una mañana, mientras lavaba los platos, la escuché hablar por teléfono en el salón. Rosa, te juro que no sé cuánto más podré aguantar. Está cada día más metida en todo. Hoy me criticó el café y anoche quiso ver la novela mientras nosotros cenábamos. Hizo una pausa y luego soltó una carcajada. A veces pienso que lo hace a propósito para fastidiarnos. Me sequé las manos, apagué el grifo y la miré desde la puerta. Ella no me vio. En ese momento entendí que no valía la pena discutir. A los ojos de mi nuera, yo era una intrusa, pero lo que ella no sabía era que pronto dejaría de verme en absoluto. Esa misma tarde fui a la oficina del licenciado Ortega para formalizar la decisión. Licenciado, quiero que prepare los documentos para la venta, le dije con voz firme. Él me miró con respeto. ¿Está completamente segura, doña Mercedes? Sí, no puedo seguir viviendo en un lugar donde el amor se volvió obligación. Quiero mi libertad. Entonces procederemos de inmediato. Mientras firmaba los papeles, una sensación de poder me recorrió. Durante tantos años había tomado decisiones por otros, había cuidado, cocinado, atendido, servido, pero esa firma era solo mía. Era el primer acto de amor propio en mucho tiempo. Ortega me recomendó a un agente de confianza, el señor Mateo, que ya había valorado la casa. Dice que tiene varios compradores interesados, me explicó. La propiedad es buena, está en una zona tranquila, puede venderse en pocas semanas. Perfecto, respondí, que lo haga cuanto antes. Cuando salí de la oficina, el sol de la tarde iluminaba los tejados de Sevilla y sentí una ligereza que no recordaba. Caminé despacio hasta un pequeño café frente a la catedral y pedí un cortado. Observé la gente pasar y pensé en lo curioso que era sentirse viva a los 67 años. Por la noche, mientras cenábamos, Verónica lanzó su acostumbrada crítica disfrazada de consejo. Mercedes, debería descansar más. Se nota que el estrés le está afectando. Tienes razón, hija, respondí con una sonrisa suave. Creo que descansaré muy pronto. Su expresión cambió, no supo cómo interpretar mis palabras. Raúl la miró confundido, pero no preguntó nada. A la mañana siguiente, me levanté temprano, vestí mi mejor abrigo y fui al banco. Retiré todo el dinero de la cuenta compartida, los ahorros de mi pensión que durante años había usado para los gastos de la casa. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Me temblaban las manos, pero no de culpa, sino de libertad. Esa noche, cuando todos dormían, abrí mi armario y comencé a sacar mi ropa más querida. Guardé algunas fotos, mi rosario, la Biblia, una bufanda que José me había regalado el primer invierno juntos. Lo puse todo en una maleta. No planeaba marcharme aún, pero quería tenerlo listo. Los días pasaron, y con cada amanecer me sentía más fuerte. Verónica notaba el cambio y su incomodidad crecía. Me observaba como si intuyera que algo se le escapaba de las manos. Mercedes, me dijo una tarde, ¿ha pensado en lo que hablamos, sobre buscar un piso pequeño? Sí, claro. De hecho, estoy viendo algunas opciones. Ah, sí, preguntó sorprendida. Sí, creo que ya va siendo hora de tener mi espacio. Su sonrisa tensa fue mi mejor recompensa. Aquella noche, cenamos en silencio. Raúl parecía cansado, Verónica distraída. Los niños peleaban por el control remoto. Yo los miraba con serenidad. Por primera vez, no sentía enojo, sino compasión. Ellos no entendían que la comodidad los había vuelto ciegos, que el amor que no se cuida termina por desaparecer sin ruido, igual que el aire que se escapa de un globo. Cuando subí a mi habitación, escribí una nota en mi cuaderno. Hoy comprendí que el verdadero poder no está en gritar, sino en decidir cuándo callar y cuándo marcharse. La mañana siguiente, el agente Mateo me llamó. Doña Mercedes, tengo una buena noticia. Un matrimonio joven está interesado en comprar la casa. Ofrecen 260.000 euros y quieren cerrar el trato cuanto antes. Perfecto, le respondí con voz tranquila. Proceda con todo. Colgué el teléfono y sonreí. El destino ya estaba en movimiento. Esa tarde, mientras Verónica se quejaba por el desorden de los niños y Raúl intentaba concentrarse en su trabajo, yo preparaba té y planeaba mi salida. Nadie sospechaba que la casa donde discutían, cocinaban y dormían ya tenía nuevos dueños. Nadie imaginaba que la vieja que estorbaba era la que sostenía el techo sobre sus cabezas. Esa noche, al acostarme recé de nuevo, pero no pedí fuerzas ni consuelo. Gracias, Señor, susurré, porque al fin entendí que la dignidad no se pierde por la edad, se pierde por el miedo. Y hoy ya no tengo miedo. El amanecer siguiente fue distinto. El aire parecía más liviano, el sol más brillante. Me desperté antes que todos. Abrí las ventanas y respiré hondo. Era un nuevo día, y también el inicio del fin. La casa estaba en silencio.
solo se oía el canto de los gorriones y el sonido suave de las hojas moviéndose con el viento. Mientras preparaba el café, pensé en todo lo que había vivido entre esas paredes. Cada rincón tenía una historia: el pasillo donde di mis primeros pasos junto a Raúl cuando era un niño, la cocina donde José me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba, el patio donde ahora apenas quedaban las plantas marchitas que Verónica había olvidado regar. Todo eso, en pocos días, pertenecería a otros. Verónica bajó las escaleras con su bata de seda bostezando. «Buenos días, suegra», dijo con tono rutinario. «Buenos días, hija», contesté. «¿Dormiste bien?» «Más o menos, el colchón ya está viejo, deberíamos cambiarlo». Sonreí apenas. «No te preocupes, pronto tendrás uno nuevo». Ella me miró, confundida, pero no dijo nada. Me gustaba verla así, insegura, intentando descifrar mis palabras. Esa mañana, cuando Raúl se fue al trabajo, ella aprovechó para acercarse a mí en la cocina. «Mercedes, he estado pensando, quizás deberías considerar mudarte pronto. No es por mal, pero todos necesitamos nuestro espacio». Levanté la mirada del fregadero y la observé en silencio unos segundos. «Tienes razón, Verónica, y no te preocupes, ya estoy en eso». «¿De verdad?», preguntó, sorprendida. «Sí, muy pronto me iré, hija. Todo está casi listo». Por primera vez, vi un leve temblor en su expresión. No era remordimiento, era temor. No entendía de qué hablaba, pero intuía que algo estaba fuera de su control. Esa misma tarde me llamó el agente Mateo para confirmar que el contrato de venta ya estaba firmado y solo faltaba la fecha de entrega. «En una semana todo estará cerrado, doña Mercedes», dijo alegre. «El dinero se transferirá a su cuenta en cuanto se firme el acta». «Gracias, Mateo. Ha sido muy amable». Colgué y sentí un escalofrío de emoción. Una semana, en 7 días, esa casa dejaría de ser mía y de ellos. Los días pasaron lentos, como si el tiempo quisiera saborear cada momento antes del desenlace. Evité las discusiones, ayudé a los niños, cociné su comida favorita y mantuve mi calma. Verónica, cada vez más nerviosa, no podía entender mi serenidad. Una noche, mientras cenábamos, lanzó la frase que marcó el principio del final. «Mercedes, sería bueno que empiece a empacar algunas cosas. Ya verá, le hará bien cambiar de ambiente». Levanté la mirada, sonriendo con ternura. «Tienes razón, querida. Ya tengo casi todo preparado». Su rostro se tensó. No entendía por qué no me alteraba. Raúl, confundido, trató de cambiar de tema, pero yo ya había decidido que no lo haría fácil. Después de cenar, subí a mi habitación, encendí la lámpara y abrí la libreta verde donde apuntaba mis pensamientos. Escribí con pulso firme: «Cuando una mujer deja de tener miedo de quedarse sola, nada puede detenerla». Guardé la libreta y empecé a doblar mi ropa con calma. No era una huida, era un acto de amor hacia mí misma. Quería marcharme sin odio, sin rencor, pero con dignidad. Al día siguiente, mientras tomaba café con Pilar, le conté que todo estaba casi listo. «¿Y ya sabes a dónde vas a ir?», preguntó ella. «Sí, he encontrado un apartamento pequeño frente al mar, en Cádiz. Es luminoso, tranquilo y tiene una terraza con flores». «Qué bonito, Mercedes. Me alegra verte tan serena. He aprendido que a veces hay que perderlo todo para volver a empezar». Esa tarde recibí una llamada del abogado Ortega. «Doña Mercedes, el dinero de la venta ya está en su cuenta. La operación se completó». «Gracias, licenciado», respondí con voz temblorosa. «No sabe lo que esto significa para mí. Me alegra ayudarla. Y créame, pocas personas tienen su valor». Colgué. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El sueño estaba cumplido. Esa noche, mientras todos dormían, bajé al salón. Toqué los muebles, las cortinas, los retratos. En cada uno había un pedazo de mi vida, pero ninguno de ellos me pertenecía ya. En la mesa del comedor dejé una carpeta sellada con mi nombre y una carta. Sabía que la verían al día siguiente. Antes de subir a mi habitación, miré por última vez las luces del barrio desde la ventana. «Gracias, señor», murmuré, «porque me diste el valor de cerrar un capítulo sin esperar a que me echen». Y esa fue la primera noche, en muchos años, que dormí sin miedo. A la mañana siguiente, el aire estaba pesado, como si la casa presintiera lo que iba a pasar. Bajé las escaleras despacio, con la calma de quien ya no teme nada. El sol entraba por las cortinas y el olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Verónica estaba en la cocina, de espaldas, preparando el desayuno. Raúl hojeaba su móvil en el comedor, distraído. Todo parecía igual, pero nada lo era. Me senté frente a ellos sin decir palabra. En la mesa había tostadas, mermelada y el silencio incómodo de los días en los que nadie quiere mirarse a los ojos.
Verónica rompió el hielo con su voz aguda. Mercedes, he estado pensando que deberías hablar con una amiga mía que trabaja en una residencia muy bonita. Tiene habitaciones con vistas al jardín, y podrías estar tranquila, con gente de tu edad. La miré con una serenidad que la desconcertó. No te preocupes, hija. Ya tengo mis planes. Raúl levantó la vista, notando algo diferente en mi tono. ¿Qué quieres decir, mamá? Quiero decir que hoy cerré un ciclo. Tomé aire. Esta casa ya no es nuestra. El silencio se hizo espeso. Verónica soltó una carcajada nerviosa. ¿Cómo que no es nuestra? Claro que es nuestra. Saqué lentamente una carpeta del bolso y la puse sobre la mesa. No, querida. Esta casa era mía. Siempre lo fue. Sus risas se apagaron de golpe. Raúl palideció. ¿Qué estás diciendo?, preguntó en voz baja. Durante años creí que vivía aquí por compasión, que ustedes me hacían un favor permitiéndome quedarme. Pero los documentos dicen otra cosa. La propiedad sigue a mi nombre. Yo la compré con tu padre, y jamás la transferimos. Abrí la carpeta y extendí los papeles, el registro de propiedad, los recibos de impuestos, la escritura firmada. Todo estaba ahí, claro como el agua. Y ayer la vendí, dije con calma. En una semana deberán entregar las llaves. Verónica se levantó de golpe, roja de ira. No puedes hacer eso. Esta es nuestra casa. Mis hijos crecen aquí. Podía hacerlo, respondí tranquila, y ya lo hice. Raúl se quedó mudo, mirando los documentos como si fueran un puñal. Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada? Porque durante mucho tiempo intenté que me miraras con amor, hijo, y no con lástima. Pero cuando escuché a tu esposa llamarme esa vieja que da asco, entendí que el cariño que no se respeta no es cariño. El silencio fue total. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el sonido de una lágrima cayendo sobre la mesa. Raúl bajó la cabeza, avergonzado. «Verónica, ¿dijiste eso?», preguntó con voz rota. Ella se quedó callada, sin atreverse a mirarlo. «Yo no pensé que, no hace falta que expliques nada», interrumpí. «Ya todo está dicho». Me levanté despacio, respirando hondo. No vine a pelear. Vine a poner las cosas en su lugar. El respeto se da una vez. Si se pierde, ya no vuelve. Verónica me miró con lágrimas de rabia. ¿Y a dónde vas a ir entonces? A vivir sola. A morirte de pena en un piso pequeño. Sonreí. Voy a vivir, Verónica. A vivir en paz. Algo que aquí ya no existe. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Raúl intentó detenerme. Mamá, por favor, no te vayas así. No te preocupes, hijo. No es una huida. Es una despedida. Antes de salir, volví la vista atrás. El salón donde tantas veces cociné, reí y lloré ahora parecía vacío, aunque seguía lleno de cosas. Miré a mi hijo una última vez. Recuerda esto, Raúl, el amor no se mendiga, se construye cada día, y se destruye con cada silencio. Cerré la puerta sin mirar atrás. El aire de la calle me golpeó el rostro, tibio y libre. Me subí al taxi que me esperaba en la esquina y di la dirección de mi nuevo hogar, Cádiz. Mientras el coche se alejaba, vi por el espejo la silueta de mi casa desvanecerse poco a poco, igual que los años en que fui invisible. Durante el trayecto el corazón me latía fuerte, pero no por tristeza, era alivio. El paisaje cambiaba, el asfalto se abría hacia el horizonte y el olor a mar comenzaba a sentirse en el aire. ¿Primera vez en Cádiz, señora?, preguntó el taxista. No, hijo, respondí, es la primera vez que voy a vivir de verdad. Miré por la ventana mientras el sol se hundía en el horizonte, y una lágrima, esta vez de paz, resbaló por mi mejilla. El tren llegó a Cádiz justo al mediodía. El sol bañaba los tejados blancos, y el olor a mar salado se colaba por las ventanas de la estación. Bajé con mi maleta pequeña y el corazón latiendo como si volviera a nacer. Sentí que el pasado se quedaba atrás, entre las sombras del andén. El apartamento que había alquilado estaba en una calle tranquila, a 3 cuadras del paseo marítimo. Cuando el portero me entregó las llaves, me temblaron las manos. Era un espacio modesto pero lleno de luz. Una sala con cortinas beige, una cocina ordenada, un balcón desde donde se veía el mar y un dormitorio con paredes color crema. Todo olía a nuevo, a comienzo. Esa primera noche encendí una vela y recé. No pedí por mis hijos ni por Verónica. Pedí por mí. Pedí valor para no mirar atrás y sabiduría para no arrepentirme. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba esperando oír los pasos de los niños, el sonido de la cafetera, la voz de Verónica ordenando cosas. Pero solo oía el mar, y en ese silencio aprendí a escucharme. Salía a caminar por la playa cada mañana, tomaba café en el bar La Esperanza,
y poco a poco comencé a reconocer las caras de los vecinos. Una tarde, mientras compraba flores en el mercado, una mujer mayor se me acercó. «Tiene buenos ojos, señora», me dijo. «Se nota que ha llorado, pero también que ha encontrado paz». Sonreí. Tal vez las dos cosas sean necesarias para empezar de nuevo. Pasaron los días, y mi nueva vida empezó a florecer. Me inscribí en un taller de pintura para mayores en la Casa Cultural del barrio. Allí conocí a Carmen y a Lola, dos viudas alegres que no paraban de reír y que, sin saberlo, me devolvieron la fe en la amistad. Los jueves nos reuníamos a pintar al aire libre y a compartir historias. Una tarde, Carmen me preguntó: «¿Y su familia? ¿Vienen a visitarla?». Respiré hondo antes de responder. Todavía no, pero creo que un día lo harán, cuando entiendan lo que significa el respeto. Ella me miró con ternura. «Entonces, cuando lleguen, usted ya no será la misma, será más fuerte». Tenía razón. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Era Raúl. «Mamá, solo quería saber si estás bien». «Estoy bien, hijo, muy bien en realidad. Los niños te extrañan». «Yo también los extraño, pero a veces es necesario alejarse para enseñar con el ejemplo». «Verónica». «Bueno, Verónica no sabe cómo mirarte a la cara después de todo. No hace falta que lo intente aún», respondí suavemente. «El tiempo enseña lo que las palabras no pueden». Colgamos y sentí que una parte del dolor comenzaba a sanar. No porque me pidieran perdón, sino porque ya no lo necesitaba. Esa noche escribí en mi diario: «El perdón no siempre es reconciliación. A veces es el acto silencioso de dejar de cargar con lo que no te pertenece». Pasaron los meses. Planté jazmines en el balcón, pinté cuadros que regalé a mis vecinas, cociné pan dulce para los niños del edificio. En cada gesto pequeño había un fragmento de la vida que me debía a mí misma. Un domingo, mientras paseaba por el malecón, escuché una voz familiar detrás de mí. «¿Abuela?». Me giré. Era Sofía, mi nieta, con su cabello trenzado y los ojos llenos de lágrimas. «Papá me trajo. Dijo que querías estar sola, pero yo quería verte». La abracé sin poder hablar. Sentí su pequeño cuerpo temblar y el corazón se me llenó de ternura. «Nunca quise estar lejos de ti, mi amor. Solo necesitaba aprender a quererme también». Raúl se acercó unos pasos detrás. No dijo nada, solo bajó la mirada. «Perdón, mamá», susurró. «No necesitas pedirme perdón, hijo. Solo ser mejor de ahora en adelante». Nos sentamos en una banca mirando el mar. Sofía jugaba con la arena mientras el viento mecía mi pelo. En ese momento comprendí que no todo estaba perdido, que a veces, para recuperar lo esencial, hay que soltarlo primero. Antes de despedirse, Raúl me abrazó con fuerza. «Gracias por enseñarme lo que nunca entendí en casa, que el amor sin respeto no sirve de nada, y que el respeto empieza por uno mismo», le respondí. Los vi alejarse por el paseo, tomados de la mano, y una paz profunda me envolvió. Ya no necesitaba regresar. Mi casa era ese pedazo de cielo azul frente al mar, donde aprendí que incluso las heridas más hondas pueden florecer si uno se atreve a comenzar de nuevo. Han pasado ya 6 meses desde aquel día en que cerré la puerta de la vieja casa y caminé hacia mi libertad. 6 meses en los que cada amanecer me ha recordado que nunca es tarde para empezar de nuevo. Mi vida ahora es sencilla, pero llena de sentido. Me levanto temprano, preparo mi café y abro las ventanas para que el olor del mar inunde el apartamento. A veces me parece escuchar las risas de mis nietos en la distancia, pero no me duele. Es un eco dulce, no una herida. En Cádiz aprendí a disfrutar de las cosas pequeñas, las flores del balcón que abren al amanecer, las gaviotas que cruzan el cielo, el saludo de la panadera cada mañana. Mis vecinas me llaman la señora de las orquídeas, porque siempre tengo flores nuevas en mi terraza. Nadie aquí me llama vieja ni me trata como un estorbo. Soy simplemente Mercedes, una mujer con historia, con arrugas que cuentan más de lo que ocultan. Una tarde, mientras tomaba café con Carmen y Lola, les conté un poco de mi pasado. Ellas escucharon en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, Lola dijo algo que nunca olvidaré. «Tu familia te perdió por soberbia. A veces la gente confunde amor con costumbre, y cuando la costumbre se rompe, descubren demasiado tarde a quien necesitaban de verdad». Esa noche reflexioné mucho sobre sus palabras. No sentí rencor. Al contrario, sentí compasión. Entendí que Verónica no era mala, solo estaba atrapada en su propio miedo a envejecer, en su incapacidad de reconocer que un día ella también será la vieja, en los ojos de otra generación. Semanas después, mientras cuidaba mis plantas, recibí una carta. Era de Sofía. Su letra era torpe, pero llena de emoción. «Querida abuelita,
Te extraño todos los días. Papá dice que estás feliz en tu casa nueva. Mamá llora a veces y no me dice por qué, pero yo creo que es porque te extraña también. Ojalá vengas pronto para ver el dibujo que hice de nosotras dos mirando el mar. Te quiero mucho. Las lágrimas me nublaron la vista, pero también me sonreí. Esa carta era la semilla del cambio. Una niña que había visto todo sin entenderlo del todo, pero que aún conservaba el corazón limpio. Le respondí con cuidado, escribiendo en papel perfumado: mi niña querida, yo también te extraño, pero quiero que recuerdes algo: el amor verdadero no desaparece cuando la gente se aleja, solo se transforma. Estoy bien, rodeada de amigos, y cada día pienso en ti. Cuida de tus padres y nunca olvides que la abuela te ama. Pocos días después, Raúl me llamó otra vez. Mamá, quería contarte que encontré trabajo nuevo. No es tan bueno como el anterior, pero me alcanza para mantenernos. Me alegra mucho, hijo. Eso es lo que siempre quise, que aprendieras a salir adelante por ti mismo. Verónica, bueno, está intentando cambiar. Dice que quiere escribirte una carta. Cuando esté lista la leeré, dije sin dureza. Pero no antes. Esa noche, mientras bordaba una funda de almohada, recordé la última conversación que tuve con José, mi esposo, poco antes de morir. Prométeme que no dejarás que te apaguen, me dijo. Que si algún día te hacen sentir pequeña, recordarás lo grande que eres. Por años no entendí sus palabras, pero ahora sí. La siguiente semana, Sofía y Raúl vinieron a visitarme. Verónica no. Dijeron que aún no se sentía preparada. Pasamos la tarde caminando por la orilla del mar. Sofía corría con los pies descalzos, riendo. Raúl me observaba en silencio. Te ves distinta, mamá, dijo al fin, más tranquila. Porque lo estoy, hijo. Cuando uno se libera del peso del desprecio, aprende a respirar de nuevo. Antes de irse, Sofía me abrazó fuerte. Abuelita, cuando sea grande quiero ser como tú, valiente. Le acaricié el cabello. Y yo quiero que seas libre, mi amor, que nunca permitas que nadie te haga sentir menos por dar demasiado. Cuando regresaron a Sevilla, supe que algo en ellos había cambiado. Tal vez aún quedaban heridas, pero el perdón empezaba a germinar. No el perdón de las palabras, sino el que se demuestra con hechos. Esa noche, mientras el mar rugía detrás de mi ventana, escribí la última página de mi diario. El respeto no se exige, se inspira. El amor no se mendiga, se enseña. Y la dignidad no se pierde por irse, se pierde por quedarse donde ya no te valoran. Me dormí con el corazón tranquilo. Había recuperado lo que nunca debí entregar: mi paz, mi voz y mi nombre. Han pasado ya 9 meses desde que comencé esta nueva etapa, y cada día confirmo que tomé la decisión correcta. Mi vida, que antes giraba alrededor de los demás, ahora tiene un ritmo propio, más lento, más humano. Por las mañanas escucho el sonido de las olas mezclado con las campanas de la iglesia del barrio, y en ese momento doy gracias a Dios por haberme dado el valor de no rendirme. A veces me siento en el balcón con mi taza de café y pienso en todo lo que he aprendido. No fue fácil, claro que no. Hubo noches de soledad, días en los que el silencio dolía más que cualquier palabra hiriente. Pero con el tiempo comprendí que la soledad no siempre es castigo, a veces es libertad disfrazada. Hace poco recibí una carta de Verónica. No la esperaba. La sobrecubierta era sencilla, con su letra temblorosa. Decía: Doña Mercedes, sé que no merezco su perdón. Fui injusta, cruel y egoísta. Me avergüenzo de cómo la traté. Cada día me despierto deseando poder regresar el tiempo, abrazarla, pedirle consejo o simplemente compartir un café. No lo hice cuando podía, y ahora entiendo lo que perdí. Si algún día desea verme, solo tiene que avisar. No espero nada, solo quiero que sepa que la recuerdo con cariño y con culpa. Verónica, leí esa carta 3 veces. No lloré, sonreí con tristeza, pero también con paz. La guardé en mi Biblia, justo en la página del Salmo 27, el que dice: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Días después, Sofía volvió a visitarme con Raúl. Había crecido, estaba más alta, más madura. Me trajo un dibujo, las dos tomadas de la mano frente al mar, con la frase: el amor no envejece. Lo colgué en la pared de mi salón, justo encima de la mesa donde escribo mis pensamientos. Raúl me miró y dijo en voz baja: Mamá, Verónica quiere venir contigo algún día. No sé si estás lista. No se trata de estar lista, hijo. Se trata de haber aprendido. Y sí, he aprendido. Salimos a caminar por la playa. Las olas venían suaves, como si el mar también pidiera perdón. ¿Te arrepientes de haber vendido la casa?, preguntó él. No, hijo. Los muros no hacen el hogar. El hogar es donde uno puede respirar sin miedo, donde las palabras no duelen,
Nos quedamos en silencio un largo rato, viendo cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. Cuando regresé a casa esa noche, encendí una vela y abrí mi cuaderno. Escribí: no hay justicia más grande que vivir en paz con uno mismo. No hay venganza más dulce que ser feliz sin rencor. Hoy, a mis 68 años, me siento más viva que nunca. He aprendido que la dignidad no se negocia, que el amor propio no es egoísmo, y que a veces para sanar hay que marcharse sin hacer ruido. Sé que algún día, Verónica cruzará la puerta de este apartamento, y cuando lo haga, no habrá reproches, solo silencio, tal vez un abrazo, y el reconocimiento de que ambas fuimos víctimas del mismo error, olvidar que el respeto es la base del amor. Mientras tanto, sigo aquí, rodeada de mis flores, mis libros y el mar que me acompaña. Me he convertido en una mujer nueva, no porque haya olvidado el pasado, sino porque decidí no vivir más en él. Y si alguien que escucha mi historia está pasando por algo parecido, quiero decirle esto: no esperes a que te pidan perdón para recuperar tu vida. No esperes a que te valoren para recordar lo que vales. A veces, el mayor acto de amor hacia los demás es empezar a amarte a ti misma. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario. Quiero saber qué piensas, desde dónde me escuchas, y si alguna vez también tuviste que elegir entre quedarte o recuperar tu dignidad. Y no olvides suscribirte a Historia Diaria, Relatos de la Vida, para seguir escuchando historias reales, llenas de lecciones, amor propio y esperanza, porque todos, en algún momento, merecemos volver a empezar.